Descubre cómo reproducir tus orquídeas por bulbos para que tengas muchas en casa. Este método consiste en coger un bulbo y tenerlos varios meses en humedad, y aquí cuando ya empiezan a salir sus ramificaciones vamos a hacer lo siguiente. Muchas veces en el mercado encontramos bulbos que los venden de esta manera y nosotros a veces no sabemos cómo empezar a reproducirlos. Resulta que solo basta con colocarlos en un poquito de musgo o tierra aquí húmeda, y con el pasar de los días, de los meses, empieza a tener este tipo de ramificación. Aquí es donde empieza a jugar el papel importante para empezar a cultivarlas de una manera adecuada y que no echemos a perder este hijuelo que está saliendo. Les voy a contar cómo hice para que esta empezara a tener hijuelos. Mire, yo cogí este traste, que es uno que mantiene la humedad, tiene un pequeño agujero nada más por la parte de abajo, y aquí lo empecé a llenar de este material que es palito descompuesto y este tipo de musgo que también ya lo tenemos en casa, lo podemos conseguir fácil en los viveros. Cuando yo conseguí estos bulbos empecé a colocarlos de esta manera, los coloqué así, y acá fui humedeciendo esto cada tercer, cada cuarto día, de esta manera, de una manera ligera. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que cuando encharcamos demasiado, entonces termina el bulbo en pudrición. Entonces acá compramos los bulbos, empezamos a colocarlos aquí en un lugar iluminado, no al sol directo, y con el pasar de los meses estos empiezan a responder. Se demoran un poquito, así que no te vas a afanar, vas a tener un poquito de paciencia hasta que estos empiecen a soltar el tallito. Cuando ya empieza a soltar el tallito, entonces acá es donde viene la parte importante para no echar a perder todo este trabajo que ya hice. Aquí, como no tengo casi espacio y la matera me tiene que quedar un poco pequeña para que esta se empiece a desarrollar de una manera bonita, entonces vamos a conseguir esta cascarilla de coco. Esto es un coco duro, fuerte, que ustedes van a tener aquí, y acá también lo puedes empezar a partir de esta manera. Le vas a armar como una especie de camita. ¿Por qué? Porque sus raíces también son débiles. Y aquí él va a coger de una manera muy bonita. También podemos utilizar el coco chip, que ya viene picadito. Es esta misma cascarilla de coco, pero esta es una cáscara de coco que es la que le quitamos al coco cuando lo vamos a empezar a utilizar. Entonces es un poquito dura, y acá vas a empezar a hacerle como una camita. Bueno, yo acostumbro a hacerle este tipo de camita, y aquí en esta partecita de encima le voy a colocar un poquito de compost o humus de lombriz de esta manera. ¿Para qué? Para que le vaya dando nutrientes a esta pequeña planta que empieza a surgir. Aquí le sigo llenando con este coco. ¿Para qué? Para hacerle una camita, y acá vamos a empezar a colocar nuestros bulbos. Bueno, miren, estas raíces que estas tienen aquí, estas son raíces viejas. Entonces, ¿qué pasa? Las vamos a dejar allí, vamos a colocar nuestros bulbos de esta manera. Aquí, por ejemplo, les voy a compartir algo que no te vas a preocupar. Prácticamente se secó. ¿Por qué? Porque ya le está dando vida a este hijito. Miren, aquí este hijito ya tiene otra raíz, que es la que va a empezar a crecer en esta partecita. Entonces lo vamos a colocar de esta manera, y acá tengo este otro bulbo. Bueno, no te vas a preocupar. ¿Por qué? Porque aquí van a quedar apretaditas, aquí van a quedar separadas la una de la otra, van a tener sus hijuelos de manera adecuada, no van a quedar apretados ni nada de esto. Y acá voy a empezar a consentir de esta orquídea estos bulbos con un poquito más de esta cascarilla de coco, de esta manera. ¿Para qué? Para que estos empiecen a quedar bien consentidos, apretaditos, y no empiece solamente a echar raíz y no me vaya a empezar a crecer este hijito. Entonces aquí se va a concentrar en echarme el hijito y empezar a tener nuevas ramificaciones. Bueno, estas orquídeas, como son orquídeas nacionales o también orquídeas caseras, que nosotros a veces le llamamos, crecen un poco más rápido que normalmente todas las orquídeas. Entonces acá, cuando ya tienen su hijuelo, ellas empiezan a crecer de una manera bastante fácil y rápida. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que mantenerles la humedad siempre, no dejarles secar el sustrato por completo. Bueno, yo tengo este musgo que ha venido con otras orquídeas, entonces lo coloco de esta manera. También me ayuda a tener la hidratación para que nuestro bulbo no vaya a empezar a tener problemas de pudrición. Si se seca no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos el hijito nuevo. Bueno, aquí les voy a compartir algunos cuidados que debemos tener con ello. Resulta que si de pronto tú tenías estos bulbos en un lugar bastante iluminado, los vas a seguir dejando, pero con un poco más de iluminación. ¿Por qué? Porque si no, estas ramificaciones nuevas van a empezar a crecer todas etioladas, no tienen fuerza. Y también hay otro problema, es que si tú tienes estos bulbos y ya empezaron a tener estas ramificaciones, lo pasas al sol crudo de la mañana o de la tarde, estos se te van a empezar a quemar, como por ejemplo le pasó a
que le empezó a dar un poquito del sol porque fue el que creció un poco más rápido. Entonces aquí le alcanzó a dar sol y entonces él se empieza a quemar. Pero tampoco es de preocuparse, simplemente la pasas a un lugar con menos iluminación y este te va a responder de manera bonita. Bueno, aquí ¿qué sucede? Como ya va pasando el tiempo, por ejemplo, las cenes la trasplantaste hace 2 meses, entonces vas a alistar un abono líquido que le vas a empezar a suministrar cada vez que la empieces a regar, pero un abono orgánico que tengas en casa o que puedas preparar. Si a ti te da pereza hacer algún abono orgánico como lo es el té de papa, de plátano, entonces en el mercado consigues este humus líquido que es humus de lombriz y aquí por cada litro de agua vas a empezar a colocarle 2 o 3 tapaditas de este abono líquido de esta manera. Tú lo mides con la tapita, viene con una tapita, aquí le colocas una tapadita cuando son bebés y a medida que va pasando el tiempo, entonces le vas agregando 2 o 3 tapaditas para darle un poquito más de nutrición, para darle un poquito más de nutrientes a esta planta. Como ya la tienes lista, entonces aquí empiezas a colocarla en un recipiente para que esta cascarilla de coco empiece a absorber y simplemente nos mantenga la humedad. Vas a coger un recipiente, colocas allí el agua con el abono y lo colocas allí por un lapso de 10 a 15 minutos o si de pronto le colocas el dedo, si ya mantiene la humedad porque este se demora en empezar a absorber la humedad porque esto es un material seco, entonces lo dejamos allí hasta que mantenga la humedad y ahí sí lo llevamos al lugar donde siempre lo vamos a mantener. Bueno, aquí también puedes colocarle un platico y le vas colocando simplemente el agua. Tú ves que el agua ya se acabó, le mides acá con los deditos, colocas tus dedos, no está húmeda, entonces vuelves y le aplicas un chorrito al plato y allí la deja para que esta empiece a hidratarse permanentemente. ¿Por qué? Porque si aquí empiezas a dejar de regarla, entonces estos hijuelitos empiezan a secar, empiezan de para atrás y no empiezan a seguir a surgir como nosotros queremos. Entonces por eso es importante mantener la humedad. Ahora, si tú tienes un lugar donde no le da mucha iluminación, tienes que pasarlos a un sitio con más iluminación, porque estas orquídeas son orquídeas terrestres que a veces también les podemos colocar un sustrato con tierra, con compost y también nos podemos ayudar con esto. Bueno, aquí va a pasar un tiempo siempre larguito para que estas nos empiecen a dar floración. Depende del cuidado. Si tú empiezas a hidratarlas, a ponerle el abono, a ponerlas con buena iluminación, estas te van a dar floración de una manera bastante rápida. Bueno, como estos hijuelos son nuevos, aquí están listas las plagas para empezar a atacarlas porque a las plagas les encanta estas ramificaciones nuevas, tiernas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un té de manzanilla o un té de ajo, lo vamos a colocar en un spray y aquí lo vamos a hacer semanal. Así tú no veas ninguna plaga, vas a empezar a colocarle de esta manera a los bulbos. Normalmente estos bulbos mueren cuando esta ya empieza a surgir, no pasa nada porque ya queda la planta nueva y acá vas a empezar a protegerlos. Bueno, cuando tú empiezas a colocar esta agüita así atomizada, vas a tener que abrir la ventana para que le dé un poco de ventilación porque si no también allí los hongos van a aparecer. Entonces aquí lo llevas a un lugar bastante iluminado, le aplicas este fungicida orgánico y aquí la vuelves a llevar al sitio donde la tenías. No la vas a trastear tanto, ¿por qué? Porque estas orquídeas son unas orquídeas de costumbre. Si tú las trasteas, por ejemplo, las tienes por allá en un lugar con menos iluminación y la vuelve a pasar a un lugar con más iluminación, ellas van a empezar a detenerse un poco y la floración va a tardar un poco más. Ahora, si tú compraste muchos bulbos de orquídeas y algunos no tienen raíces todavía, pues los puedes colocar al ladito, los colocas allí. Hay algunos que se demoran un poco más, hay otros que de pronto no tenían la madurez completa, entonces hay algunos que se mueren, otros que se van a podrir, pero no pasa nada, simplemente los dejas allí. Si ya se te pudrieron, entonces los vas a botar y si no, los vas a dejar a darle una segunda oportunidad, ya que estos a veces se demoran. Hay unas orquídeas que son demasiado lentas, hay otras que surgen un poco más rápido, entonces acá no te vas a preocupar si de pronto compraste una cantidad de bulbos y algunos salieron, otros no. Esto es normal en las plantas, ya que hay algunas que se reproducen un poco más rápido que otras. Esta orquídea que tengo acá ha sido reproducida por varios bulbos y mira, cada vez que va muriendo un bulbo, entonces este va cogiendo como seco, como podrido, a veces ni sabemos qué es lo que sucede. Entonces él va muriendo y aquí él va teniendo nuevas ramificaciones. Así que no te vas a preocupar. Si te reproduciste tu orquídea por bulbos, este de pronto se va a empezar a secar o simplemente tiene problemas de como si fuera pudrición, pero no, es normal su ciclo de vida. Bueno, aquí esta la he tenido que amarrar. ¿Por qué? Porque no tengo tanto espacio y ella cuando florece, esta es una orquídea que me florece casi todos los años,
2 veces al año, a veces lo hace solamente una vez. Y miren, aquí ya tiene su vara floral, hay algo otras que ya terminaron. Y acá, con estas orquídeas que te comparto, vas a empezar a colocar varios bulbos y estas se dan de una manera bastante rápida y su floración dura bastante. Son unas flores muy encantadoras. Y acá les voy a compartir algo cuando tu orquídea empieza a florecer, es que ella empieza a tener como un líquido que es así como pegajoso. No te vas a preocupar, no es cochinilla algodonosa ni es ningún piojito, sino que simplemente ella empieza a tener este tipo como de aceite, pero es muy normal de la floración, así que no te vas a preocupar por eso. Con todos estos consejos que te estoy compartiendo el día de hoy, si no tienes la oportunidad de comprarte una orquídea ya grandota, porque resulta que estas orquídeas a veces son muy costosas, entonces simplemente si ves los bulbos los puedes comprar y ya vas a la fija que este se te va a desarrollar de una manera muy bonita, siempre y cuando tenga en cuenta todos los cuidados que te he compartido el día de hoy.